Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy no me encuentro sola, estoy con unos invitados especiales, los cuales vamos a abordar un tema muy importante, ¿cuál es? Vanguardia. Me encuentro con los invitados, ellos son... Hola, ¿cómo van? Me recuerdo, soy Hernando, tomando cafecito y hablando de un grandioso tema. Hola, mi nombre es Carla y hoy venimos a compartir un tema muy interesante. Hola, mi nombre es Luz Leal y los dejo con mis compañeras. Y mi nombre es Andri Morrón, como siempre, como ya todos me conocen. Exactamente, entonces procedemos a hablar de vanguardia. ¿Qué es vanguardia? Cuando hablamos de vanguardia, hablamos de ruptura, de inconformidad y de transformación. No se trata simplemente de movimientos artísticos, sino de una actitud diferente frente al mundo. Nuevas ideas, nuevas metas para hacer algo más artístico, algo muy importante. A comienzos del siglo XX, Europa atraviesa profundos cambios sociales, políticos, tecnológicos. La industrialización avanza rápidamente, las ciudades crecen y surgen nuevas ideas y nuevos estilos. En vanguardia también hay características, ¿cuáles son? Ruptura y rebeldía, espíritu experimental, actitud provocadora, carácter indisciplinario. Ahora vamos a hablar un poco de ello. Ruptura y rebeldía. Es el rechazo de los cánones clásicos, la imitación de la naturaleza y el modernismo. Sencillo. Espíritu experimental, innovación constante en técnicas, formas y lenguajes artísticos. Interesante, ¿cierto? Correcto. Actitud provocadora. Uso de la ironía, el humor, el escándalo para desafiar la moral y la estética imperante. Carácter indisciplinario. Cruce de disciplinas y mezcla de géneros. Entonces, hasta ahí tiene el tema, su definición y sus características. Ahora, Carla, y háblanos de este importante contexto ideal. Bueno, como muy bien explicó Andri, hay que saber mucho el contexto del vanguardismo. Y es que el vanguardismo, o la vanguardia, surge a comienzos del siglo XX. ¿Y qué pasó? Y es que este fue un movimiento literario muy importante, ya que en los siglos anteriores, el siglo XIX sobre todo, estaba basado en ideas del progreso, la razón, la ciencia y la estabilidad. Sin embargo, por los muchos sucesos importantes que sucedieron en el siglo XX, el vanguardismo nació y creció. Primeramente, y uno de los más fundamentales sucesos que surgieron fue el desarrollo y el inicio de la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, ¿verdad? Esta es una guerra que dejó millones y millones de muertos y devastó a toda Europa. En esta, la gente empezó a perder la fe en Dios, en la humanidad y en todo esto. Algo que ayudó a surgir mucho el tema de la vanguardia, ya que, como nos explicó nuestra compañera, este es un movimiento literario que busca romper con las tradiciones, busca romper con todo eso. O sea, no se sentían conformes. No, resto, ellos no se sentían nada conformes con lo que están viviendo. ¿Y quién se va a sentir conforme con una guerra prácticamente en curso, verdad? Destruyendo su casa, sus edificios y todo eso. Así es. Además, otro hecho que surgió en la vanguardia fue la creación de la Unión Soviética. Y es que hasta surge de la Revolución Rusa y ahí empieza y se da origen a la Unión Soviética. Este hecho cambió la política para siempre, porque ya no se viene hablando de una política neutral, tal vez más tirada a la religiosa, sino que va tirada ahora a más ideologías contrarias. Por ejemplo, en esa época se nació la ideología más capitalista, una idea más socialista, ¿verdad? Entonces, vemos que también se irrumpe, el mundo ya no sigue un orden normal, sino que se divide en dos, ¿verdad? Otro hecho, y muy importante en la vanguardia, inició y se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. Ese hecho que todos tenemos presente, que dejó a millones y millones de gente devastada por las muertes y los atroces hechos que ocurrieron en esa época, ¿verdad? Entonces, como vemos, el contexto histórico nos habla de por qué la vanguardia nació. Y es que ese siglo pasado, siglo XIX, que era algo, no podemos decirle tranquilo porque siempre tuvo sus cositas, pero no tuvo ese golpe tan a la mesa como fueron este siglo a inicio con sus dos guerras mundiales, con sus guerras
posteriores, como por ejemplo la Guerra Fría, o con su disruptividad, como por ejemplo con la creación de la Unión Soviética. Y es que en esto los autores empezaron a representar más con un arte más con violencia, porque ellos vivían la guerra, con arte de la angustia, porque ellos tenían la angustia de, por ejemplo, que lo mandaran al campo de batalla. Claro, con un caos social. Un caos social completamente. Y es que vamos a poner un ejemplo sencillo de lo que pasó aquí. Imaginemos que uno es un hombre, una persona del siglo XX, en los años de 1910 en adelante, y ve cómo su país es destruido completamente por la guerra. Y él entonces quiere expresarlo en un hecho, en un libro, en un autor. Entonces recurre a las ideas que están desde el siglo pasado, el poema, la rima perfecta, verso ordenado, pero él no se siente a gusto. ¿Por qué? Porque él no vive esa realidad, él no vive una realidad perfecta, vive una realidad atroz. Las guerras están por aquí, las guerras están por allá. Y la vanguardia rompe con eso, la vanguardia nace y crece del caos que surge en esa época. Por eso, como podemos ver en imágenes de la vanguardia, siempre siente sus colores, nunca lleva el orden, ¿verdad? Claro. Porque ese es el espíritu de la vanguardia. Ahora que hay un contexto más o menos ordenado de lo que fue el contexto que pasó aquí, lo quiero dejar con mi compañera Carla, que va a hablar de autores representativos de esta obra. Claro. En literatura se escriben historias sin seguir un orden, como la poesía, la narrativa, y se crean imágenes. O sea, hay como mucha más libertad para experimentar el lenguaje. Sí. Okay. Y también podemos ver en el arte, que en el arte se puede hacer, se pueden crear imágenes sin un orden. Puede ser algo voluptuoso, como podemos ver el artista Botero. Él creó las estatuas en Medellín y fueron algo voluptuoso y él las donó al... Este arte puede ser abstracto, conceptual o simbólico. Bueno, Luz, en pocas palabras, el impacto que han generado las vanguardias hasta el momento es que nos dejaron como herencia la libertad de crear sin límites, que gracias a ellas en el siglo XXI, el arte y la literatura podemos verlas como algo innovador, como algo creativo, de una manera creativa. Pues sí, o sea, puede que las personas tengan libertad, se puede decir así, porque pueden crear de expresar sus sentimientos. En el arte, o sea, la manera de arte y de la literatura y esto. Ok, bueno, muchas gracias por tu aporte. También tenemos a nuestro compañero Elber Medina, que también tiene un gran aporte a lo que ha sido este maravilloso tema que hemos tratado el día de hoy. Él nos hablará sobre qué fueron las corrientes. Les hablaré sobre las corrientes vanguardistas. Las corrientes vanguardistas son movimientos tanto artísticos como literarios y culturales que se dieron a principios del siglo XX, más exactamente tras la Guerra Mundial. Estos movimientos tienen una particularidad, y es que cambiaron el arte por medio de experimentaciones, lo que permitió romper radicalmente tanto las tradiciones académicas como las normas burgueses. Estos mismos se caracterizan por el uso de manifiestos, la búsqueda de la originalidad, el uso del inconsciente, el surrealismo, la abstracción y la libertad creativa. De estos movimientos podemos encontrar 7 principales, como lo son el futurismo. Este nace en 1909 y exalta la máquina, la velocidad, la tecnología, el movimiento y la guerra. Uno de sus principales exponentes es Filippo Marinetti. Otro de ellos es el cubismo. Este nace entre 1907 y 1914. Este descompone formas geométricas mostrando perspectivas simultáneas y rompiendo con la perspectiva tradicional. Uno de sus principales exponentes es Pablo Picasso. También encontramos el expresionismo, que nace en 1911. Este prioriza la expresión subjetiva de los sentimientos
y la deformación de la realidad para mostrar la angustia existencial. Uno de sus principales exponentes es Franz Kafka. Entre otros tenemos el dadaísmo. Este nace en 1916 y cuestiona el concepto del arte tradicional mediante el caos, el absurdo, el azar y el nihilismo. Uno de sus principales exponentes es Tristan Tzara. También tenemos el surrealismo. Este nace en 1924 y este explota el inconsciente de los sueños y la irracionalidad, influenciado por el psicoanálisis. Uno de los exponentes principales de este movimiento es André Breton. Bueno, ya después de todo lo dicho y toda la información que nos han brindado, ¿qué puedo decir? Que las vanguardias no solo fueron unos simples movimientos literarios, sino que detrás de ellas hubo autores, artistas que mostraron una postura ideológica frente al mundo. No solo cambiaron la estética, sino la manera de concebir el arte y su función en el mundo. Por ejemplo, en el futurismo, aquí en esta corriente se destaca una figura la cual se llamaba Filippo Tommaso Marinetti, quien en 1909 publicó Manifiesto Futurista. En este texto él decía esto: queremos destruir los museos y las bibliotecas. Esta afirmación no solo era una provocación, representaba un rechazo radical al pasado y a la tradición clásica. Excelente, Carla, por tu aporte. Pero ahora cuéntanos, en el dadaísmo, ¿qué autor sobresale? Bueno, en esta corriente de la vanguardia tenemos a Tristan Tzara. ¿Quién fue él? Él defendía el absurdo como la respuesta sin sentido a la guerra. ¿Qué fue esto? Él en uno de sus manifiestos escribió que el arte debería de librarse de la lógica y de cualquier norma establecida, como podemos ver. Ahora el dadaísmo no buscaba belleza ni armonía, él buscaba escandalizar. Él propuso que el arte también se puede como una herramienta de un acto de protesta y negación frente a una sociedad que se encuentra en crisis. Todo esto lo podemos ver en el dadaísmo. Este autor propuso eso en esta corriente. Bueno, hemos visto dos importantes artistas del futurismo y del dadaísmo. También tenemos el surrealismo, y aquí quien se destaca fue un teórico, André Breton, que en 1994 publicó el Manifiesto Surrealista. Él aquí define el surrealismo como, automatismo psíquico puro, es decir, una forma de expresión que surge directamente del inconsciente. Breton se apoyó también en las teorías de Freud, quien propuso la liberación de la mente racional. Aquí también hubo otros artistas que destacaron, como Salvador Dalí. El surrealismo plantea que la verdad no solo puede estar en la razón, sino también en lo irracional y en los sueños, por así decirlo. Okay. Bueno, y tenemos el creacionismo en América Latina. Aquí tenemos al chileno Vicente Huidromo, que él afirmó que el artista debería ser un pequeño dios. ¿Qué quiso decir con esta frase? Él quiso decir que el artista no debía de imitar la naturaleza, sino que debía crear un personaje autónomo dentro del poema. Muchas gracias, Carla, por tu grandes aportes con los autores. Y como podemos ver, los autores redefinieron lo que fue el vanguardismo. Ellos no solo transformaron técnicas artísticas que estaban en esa época, como estuviste analizando, con varias técnicas y varias corrientes que influyeron, sino que redefinieron el papel del arte en la sociedad, siendo disruptivos, radicales, creando polémicas, pero creando a fin de cuentas arte. Y el arte que se necesitaba en esa época. Porque claro, en muchos casos también sus propuestas fueron incomprendidas en ese tiempo. Sí, ahora son gratamente aceptadas. Han dado un gran aporte. Sí, como pudimos ver con la compañera Luz, han influenciado en el mundo actual. Nuestra manera de pensar, de crear, de innovar.
se han influenciado de una manera muy bonita en nosotros. Legado de las vanguardias. Surgió un arte innovador en épocas de conflicto, cuando el mundo quedó invicto ante el cambio creador. El artista pensador rechazó tradición pasada y con visión renovada propuso nueva expresión, rompiendo la imitación que por siglos fue aceptada. Tras la guerra mundial cruel, la cultura se transformó, el pensamiento buscó otro lenguaje fiel. El arte dejó el papel de simple reproducción y halló en la invención su principio verdadero, haciendo del mundo entero motivo de creación. El futurismo proclamó la velocidad moderna y en estética fraterna la máquina celebró. El cubismo fragmentó la realidad observada, mostrándola desbordada desde ángulos diferentes, cambiando profundamente las miradas acostumbradas. El expresionismo expresó la emoción interior, mientras el surrealismo abrió los sueños sin control. El dadaísmo elevó la promesa intelectual contra el orden racional que condujo a la destrucción, haciendo de la negación una lengua universal. También América aportó voz propia y creadora, Vicente y Dobro, mente innovadora. El creacionismo fundó, el poeta proclamó que en versos debe crear, no limitarse a imitar la realidad existente, sino formar libremente un nuevo modo de mirar. Guiaron esta evolución figuras trascendentales. Filippo Marinetti rompió ideales. Con ferviente convicción, Pablo Picasso dio transformación a la forma tradicional. Andrés Breton llevó lo irracional al terreno creativo. Tristan Tzara volvió decisivo el cuestionamiento cultural. Las vanguardias demostraron que el arte, al cambiar, que crear es transformar. Lo que todos conservaron, sus ideales dejaron, liberar e innovación como eterna enseñanza. Que toda generación encuentre en la creación su camino a la esperanza.